Que el Señor les bendiga. Les habla su hermana Damaris Sirión. En este momento quisiera tomar unos minutos de su tiempo para anunciar mi último libro, el libro de devocional Refugiados en la Esperanza. Es un libro que el Señor me dio de devocionales, 366 devocionales, un devocional por día según corresponda a la fecha del mes. Si usted desea obtener este devocional, lo puede hacer en nuestra página www.josueirion.org. En un mundo donde vivimos con tanta agitación y tan falta de tiempo a veces necesitamos meditar en la palabra del Señor. Necesitamos llenar nuestro cuerpo del poder de Dios, oír la voz de Dios y saber lo que el Señor tiene para nosotros cada día. Medite en la palabra, coma el pan del cielo, ese versículo diario que usted puede memorizar y que usted puede compartir con su familia y con sus amistades. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles como siempre en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir que si son tan amables, abran sus Biblias en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, el versículo 19. El título del mensaje es En mis alturas me hace andar. Dice así la palabra de nuestro Señor. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Cuando leemos el libro de Habacuc, encontramos que en el principio de su libro, el profeta demuestra estar abrumado por las circunstancias que lo rodeaban. Él observó cuán corrupta se había tornado la sociedad judía y cuán lejos el pueblo se había desviado del Señor. Al conocer las Escrituras, el profeta conocía claramente las consecuencias que vendrían al pueblo al desobedecer las leyes puestas por Dios y al apartarse totalmente de Él. El Señor les había hablado por medio de Moisés lo que les sucedería si se apartaban de sus caminos. En Deuteronomio 28:25 les dijo: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Por esta causa el profeta comenzó a refugiarse en Dios. Fue entonces cuando Dios le revela al profeta Habacuc el juicio que venía y por mano de quién sería ejecutado. Babilonia era un imperio cruel y despiadado, que no tenía respeto de nada ni de nadie. Cuando vemos que se acercan tiempos difíciles, nos corresponde prepararnos. En tiempos de necesidad e incertidumbre, necesitamos subir a las alturas. Esto fue lo que hizo el profeta Habacuc. Él no solo se fortaleció en Jehová, su Dios, sino que proclamó con todo su corazón: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Si ponemos atención, el profeta pronuncia estas tremendas palabras de confianza, encabezándola con el nombre divino Yahvé, unido al término Adonai, que significa Señor. Él dijo: Jehová el Señor es mi fortaleza. Aleluya. Él declara con todas palabras que Dios fortalecerá a quienes en Él confíen. En otras palabras, con esta declaración nos dice: Dios dará a quienes viven por la fe la misma confianza en que dan los pies firmes que las ciervas tienen al trepar montañas. La razón por la que dice esto es porque al parecer los pies de las ciervas, las hembras, son más derechos y firmes que los de los ciervos. Por esta razón tienen más agilidad para trepar las montañas. Aquí la comparación que el profeta hace del que vive por la fe con las ciervas indica la frescura de vida, el poder y la confianza en la acción que vienen de Dios. El Nuevo Comentario Ilustrado dice: como un ejército victorioso, los justos con la fortaleza de Dios ocuparán las alturas. Habacuc nos dice que la fortaleza de Dios en nosotros nos habilita para subir a las alturas, nos habilita para entrar en el refugio de Dios. En primer lugar, en las alturas entramos al refugio de Dios,
al alto refugio. En la Biblia subir a lo alto tiene una connotación de entrar al refugio, de entrar a un fuerte, de entrar a algo de protección. En el Salmo 18:2, David escribe: Jehová, roca mía y castillo mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El salmista nos indica que Dios es para el creyente una roca donde apoyarse, un castillo donde refugiarse, un escudo para protegerse. Es su alto refugio. Él es nuestro alto refugio donde debemos acudir en todo momento de dificultad. Sin embargo, aunque sabemos que Dios es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro escudo, nuestro alto refugio, no siempre nos refugiamos en Él. Cuando en medio de los problemas oímos las mentiras del diablo y las creemos, nos llenamos de ansiedad. Y llenos de temor y angustia, dudamos de la fidelidad y cuidado del Señor. Cuando no vemos rápidamente la respuesta que estamos esperando, cuando no vemos que Dios nos socorre, que Dios nos trae la respuesta de lo que estamos pidiendo, entramos en un aturdimiento total, entramos en una tristeza, depresión y desesperación impresionante. No nos damos cuenta que es precisamente en esos momentos de confusión que necesitamos subir a lo alto, necesitamos entrar en el refugio de Dios. El profeta pensaba que Dios se había retirado y no oía más. Si usted se fija en los primeros versículos del capítulo de Habacuc, del primer capítulo, se dará cuenta que el profeta pensaba que ya Dios no oía más, que él se había retirado por tanta iniquidad del pueblo, por tanto pecado, y que ya él no estaba más interesado en ayudarlo. Él creía que su oración había quedado olvidada porque Dios no oía más, se había retirado y su presencia no se hallaba más en el pueblo. Esta sensación es terrible, esa sensación de sentirse solo, esa sensación de sentir que Dios no te está escuchando, esa sensación de sentir que hay una puerta de bronce, una puerta de hierro que te separa de Dios, que tú no puedes oír su voz, que tú no puedes oír lo que Él quiere decirte, que tú no puedes saber cuál camino tomar. Qué terrible es esa sensación cuando el silencio de Dios es tan fuerte que te aterra. David escribió exactamente esto en el Salmo 61, versículo 1 y 2. David lo describe así: oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Con esta frase, llévame a la roca que es más alta que yo, con esta frase, al decir desde el cabo de la tierra, David describe que él se sentía lejos de la presencia de Dios, que quizás se sentía con ese silencio aterrador de Dios que no le permitía escuchar su voz en medio de la situación que él se encontraba. Y él le dice: Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Parafraseando lo que él dijo, podemos decir que David dijo esto: oye, oh Dios, a mi clamor, atiende y escucha mis súplicas. Desde aquí, en medio de esta situación difícil, me parece estar tan lejos de ti, me parece que no me escuchas y me siento solo. Señor, cuando veas que mi corazón desfallece, no me dejes. Súbeme a la roca que es más alta que yo. Súbeme a tu alto refugio. Es allí cuando nosotros no entendemos lo que está sucediendo, cuando no sabemos qué dirección tomar, cuando nuestra mente no está clara y solamente hay confusión. Nuestro objetivo debe ser buscar el refugio de Dios. Nosotros debemos subir al alto refugio, subir a las alturas. Es allí donde nosotros podemos refugiarnos en esos momentos de soledad, cuando nos sentimos que no sabemos qué hacer y nos sentimos tan pequeñitos delante de lo que nos está sucediendo. Nos sentimos con esa frustración de no poder hacer nada, de no saber cómo actuar. Ahí es cuando debemos subir al alto refugio. Es en las alturas, en la roca más alta, donde tú ves a Dios.
no en el valle, es en las alturas. Cuando hay aturdimiento, estamos en el valle. Cuando hay aturdimiento, estamos en un valle completamente desorganizado, en un valle lleno de terror, en un valle lleno de ansiedad, en un valle donde nosotros no vemos a Dios. Pero cuando queremos ver a Dios, hay que subir a las alturas. Fue en la roca donde Moisés vio a Dios. Es en las alturas donde tú dejas tu incapacidad, incredulidad, lógica, razonamiento humano y te vistes con la fe de Dios. Habacuc dijo en su libro en el capítulo 2, verso 4, mas el justo por su fe vivirá. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios que recibieron por la fe sus promesas subieron primero al alto refugio y desde allí comenzaron a confesar lo que ellos creían que Dios les había dado. Vivir por la fe nos habla de caminar, hablar y vivir de acuerdo a lo que Dios dice y no a lo que el mundo físico nos sugiere. Es en las alturas donde tú ves las cosas como Dios las ve. La Biblia nos dice que Abraham actuó en fe, pero antes de él actuar en fe, él tuvo un proceso que caminar para llegar a ser el padre de la fe. La Biblia declara que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y ese es lo que nosotros los creyentes, sus hijos, debemos seguir sus pasos, hablar por fe lo que estamos esperando, declarar por fe lo que todavía no vemos. Para Abraham alcanzar la fe que lo hizo conocido hasta hoy y que le dio el título del padre de la fe, él tuvo que subir a las alturas. Si hacemos un recuento en la vida de Abraham, nos damos cuenta de la transición de estar en el valle, en medio de sus circunstancias, y subir a las alturas donde está Dios, subir a las alturas a fortalecerse en el refugio de Dios. La Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, pero las circunstancias que rodeaban a Abraham no eran buenas. Sara, su esposa, había sido estéril toda su vida y ya estaba en una edad avanzada, y él también. Pasaban los días, las semanas, los meses, los años y nada cambiaba. Todo seguía igual. Para ellos era difícil la situación. Ellos no eran diferentes a nosotros, eran humanos como nosotros. Y nosotros, al igual que ellos, nos desesperamos en situaciones así. Así que Abraham y Sara comenzaron a desesperarse. No veían la respuesta de Dios de que ellos podían tener un hijo por ningún lugar. Así que Sara, en medio de toda esta frustración, comenzó a pensar como pensamos nosotros también en nuestros tiempos. Hay que buscar una solución, hay que buscar otra alternativa, hay que ver cómo es que esto se resuelve. Quizás Dios quiere que yo camine por otro camino. Quizás Dios quiere que yo haga otras cosas. Quizás Dios quiere que yo me mueva y que haga gestiones y que trate de hacer y que no me quede pasiva. Pero realmente, ¿eso es lo que Dios quiere o Dios quiere que esperemos en Él? Sara comenzó a pensar así. Y su razonamiento la llevó a pensar que la única forma para que Abraham tuviera un hijo, de acuerdo a lo que Dios le había dicho, era darle su sierva para que Abraham pudiera engendrar allí con la sierva un hijo y así poder cumplir la promesa de Dios. Pero esto no era lo que Dios le había dicho a Abraham. Dios le había dicho a Abraham que con Sara iban a tener un hijo, no con la sierva. Pero la desesperación y el razonamiento humano los llevaron a que Sara pensara así, y Abraham estuvo de acuerdo. Abraham aceptó la proposición de Sara y lo hizo. Fue con la sierva de Sara y nació Ismael. Pero cuando nació Ismael fue cuando Abraham se dio cuenta de que esto no funciona así, que no es por el razonamiento humano como Dios obra, que no es por lo que nosotros pensamos, por la lógica, no es así como Dios funciona. Cuando Dios te da una promesa, Dios quiere que tú la creas tal y como Él te la dio, para que se cumpla conforme a lo que Dios te ha hablado. No que tú busques atajos por donde ir para buscar la promesa y que se cumpla la promesa. El atajo que Sara buscó para que se cumpliera la promesa de Dios no fue buena. Trajo aflicción a todos.
a Abraham, a Sara, a Agar y al propio Ismael. Nunca que nosotros actuamos contrario a lo que la palabra nos dice va a salir bueno, aunque al principio nosotros pensemos que es la solución que nosotros necesitamos. Si usted ve, mientras Abraham estaba en el valle mirando sus circunstancias, él no estaba fortalecido creyendo que la promesa de Dios se cumpliría de acuerdo a lo que Dios había dicho y no de acuerdo al razonamiento humano. Después que nació Ismael fue que él se dio cuenta de esto. Después que nació su hijo y vio todo lo que estaba pasando alrededor por el nacimiento de Ismael y toda la aflicción que esto le traía a su esposa Sara, fue el que se dio cuenta que así no es que Dios obra. En este momento subió a las alturas, se escondió en el alto refugio de Dios y desde allí comenzó a fortalecerse en fe. Comenzó a ver y a hablar las cosas que no se ven como si fueran. Él se dio cuenta que él tenía que hacer de acuerdo a lo que Dios había dicho. En Romanos 4:17 leemos que Dios dijo que Dios es el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham se dio cuenta que de lo que él estaba haciendo, pensando en su razonamiento humano, no iba a lograr el propósito que Dios había querido para él. Esta no era la manera. Sí nació un hijo, pero este hijo trajo mucha frustración y mucho sufrimiento a Abraham, a Sara, a Agar y al propio Ismael. Así que esta no era el camino de Dios. Dios tenía otros planes. Dios había hablado que él le daría un hijo a la pareja, a Abraham con Sara, su esposa, y este sería el hijo de la promesa. Estaba hablando de Isaac. Así que si usted lee en Romanos 4, del 18 al 21, se va a dar cuenta cómo él se fortaleció. La Biblia nos dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Abraham se fue a las alturas. Abraham subió al alto refugio. Abraham entró en el refugio de Dios y desde allí comenzó a mirar las cosas como Dios las ve. Él empezó a mirar las promesas que Dios le había dado como Dios lo ve. Y él empezó a creer esa palabra y a confesarla. Yo me imagino que él miraba las estrellas del cielo en la noche y él decía, así será mi descendencia. Él miraba la arena del desierto, la arena y él decía, así será mi descendencia. Él comenzó a hablar lo que todavía no veía y pasaron muchos años, pero él creyó en esperanza contra esperanza. Cuando tú subes a las alturas, tú comienzas a ver las promesas de Dios y no las circunstancias que te rodean. Fíjese que el día puede estar nublado aquí en la tierra, pero cuando usted sube en un avión y el avión sube a las alturas y se remonta más allá de las nubes, usted puede ver el sol. Los que están en la tierra no pueden ver el sol porque las nubes cubren los rayos del sol, pero cuando usted está por encima de las nubes, cuando usted está por encima de todo, usted ve el sol. Así mismo es cuando usted sube al refugio de Dios. Mientras usted está en el valle mirando las circunstancias que usted tiene que le son contrarias, usted nunca va a poder ver a Dios, usted nunca va a poder creer las promesas de Dios con esa fe firme. Es hasta que usted suba a las alturas, hasta que entre en el alto refugio, es que usted va a poder ver a Dios. Abajo en el valle, cercado de las circunstancias de tu situación, tú ves tus problemas grandes y sin solución. En el valle, tú solo ves el síntoma de tu enfermedad y el diagnóstico del doctor. En el valle, tú solo ves tus necesidades económicas. En el valle, tú solo ves tus problemas familiares. En el valle, tú solo ves las leyes que se levantan contra ti. En el valle, tú no puedes ver nada más de lo que ven tus ojos físicos. Pero cuando subes a las alturas, cuando subes a las alturas al refugio de Dios,
allí las cosas cambian, porque tú ves entonces a Dios grande y sublime, lo ves sentado en su trono, lo ves con todo poder y majestad, y entonces tú puedes rendirte delante de Él y empezar a ver la grandeza de Dios, y al tú mirar la grandeza de Dios, tus problemas te van a parecer pequeñitos, tus problemas te van a parecer chiquitos. Oh, y cuando tú los comienzas a ver de acuerdo a los ojos de Dios y no de acuerdo a tu razonamiento humano, los vas a ver chiquitos y resueltos, los vas a ver chiquitos y solucionados. En segundo lugar, en las alturas tú oras con fe y conocimiento. Mientras está en el valle, enfrentando las circunstancias que lo rodean, nunca podrá orar con sabiduría. Pues la oración siempre va a ser un lamento, la oración siempre va a ser un grito desgarrador, la oración siempre va a ser un por favor, Señor, un ruego constante y no una oración de fe y confianza en Dios. Por tanto, necesitamos conocimiento para orar efectivamente. Es en la palabra que nosotros adquirimos conocimiento. El conocimiento nos llena de sabiduría para saber lo que Dios nos quiere dar. El conocimiento nos deja en claro quiénes somos nosotros en Cristo. El conocimiento nos deja saber las armas que nosotros tenemos en Él. El conocimiento en la palabra nos llena de fe. Aleluya. En el valle la fe tambalea. La fe se mueve de acuerdo a lo que usted ve. En el valle sus ojos están puestos en el problema. Sus ojos están puestos en la dificultad. Por lo tanto, la fe no es fuerte. La fe tambalea llena de temor, porque las circunstancias te van a llenar de temor. En el valle la oración será un lamento que desagradará a Dios porque no está acompañado de fe. En Hebreos 11:6 nos dice así la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En ocasiones hay hermanos que se acercan a nosotros para orar cuando estamos ministrando y nos piden orar por ellos, por una necesidad, por una enfermedad, y uno le pregunta: ¿usted tiene fe, hermano, de que Dios va a oír la oración y que cuando oremos usted será sano? Y ellos te dicen: sí, yo creo que Dios es mi sanador, yo creo que Dios va a oír la oración, yo creo que obtendré mi milagro. Y usted ora con ellos en fe, y cuando acaba de orar y ellos se dan la vuelta, usted puede escucharlos cuando comienzan a hablar con otros hermanos, proclamando con su boca su falta de fe, proclamando con su boca que no han creído ni un poquito en la oración. Siguen contando lo que ellos se sienten en su cuerpo físico y diciendo: yo no sé cuándo se va a ir esto de mí, ya no sé más qué hacer. Y acabamos de orar por ellos en la oración de fe. Si usted oró con fe y creyó que Dios oyó su oración, entonces la fe en su corazón le hace creer a usted que usted está sano. Usted lo cree, aunque sus síntomas digan lo contrario. Los síntomas se irán cuando su confesión de fe comience cada día a hablar lo que usted cree en su corazón y no lo que usted siente en su cuerpo físico. Fíjese bien este versículo, es algo interesante. Si usted está allí, le voy a pedir que lo abra y lo anote en su Biblia, porque le va a ayudar mucho en su oración. Romanos 10, versículo 8 al 10, dice así: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si meditamos lo que este versículo nos dice, encontramos que hay una conexión en lo que tú crees en tu corazón y lo que tú confiesas con tu boca. Note algo importante. La palabra 4982 del diccionario Strong nos dice que la palabra que aquí en este versículo leemos como salvación en el idioma griego es sozo,
y significa salvo o sanado o estar bien en todas las áreas de tu vida. La palabra griega sotería, que se deriva de la palabra sozo, también quiere decir salvación o salud. En algunas versiones antiguas de la Biblia, como la de 1909, este versículo de Romanos 10, 8 y 9 al 10, se lee así la última parte del versículo: pero con la boca se confiesa para salud. Quiere decir que esta palabra salvación en el original griego significa este verbo lo mismo: salvación, para la salvación del alma, para la vida eterna, para el perdón de tus pecados, como para la sanidad de tu cuerpo físico. Aleluya. Cuando usted ve este versículo, entiende entonces que el versículo no solo nos habla para creer para salvación, sino también para creer por sanidad. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz abarcó tanto la salvación como la sanidad. La Biblia nos habla claramente en Isaías 53, 4 y 5, que es un paquete completo lo que el Señor hizo. En ese paquete estaba incluida la salvación del alma y la sanidad del cuerpo físico. Por eso es que usted puede orar con confianza por su sanidad y creer que viene, porque la Biblia declara que Jesús ya lo compró en la cruz del Calvario. Fíjese bien que Isaías 53, los versos 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, fíjese bien, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Cada vez que al Señor lo azotaban, él llevaba una enfermedad en su cuerpo. Por herido de Dios y abatido, el apóstol Pedro dice en su epístola: por cuya herida fuiste sanado. Luego en el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí está incluyendo los pecados nuestros para salvación. El castigo de nuestra paz. Si usted no tiene paz, si usted siempre vive en zozobra, él llevó castigo para que tengamos paz. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todo está incluido en el mismo paquete. Ahora, el creer en tu corazón y confesar con tu boca no solo es para la salvación y la sanidad. Esto es para todo lo que tú pidas, mientras todo lo que tú pidas esté basado en la palabra de Dios. Si lo que tú pides está basado en la palabra de Dios, tú tienes seguridad que tú tienes lo que tú has pedido. Aleluya. Si usted ora con fe, pero confiesa con su boca lo contrario, lo que usted está haciendo es borrando su oración de fe. Hebreos 11:1 nos dice: fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Fe, la convicción y certeza nos hablan de seguridad. Cuando usted ora con certeza de lo que Dios le ha dicho en la palabra, usted cree en la promesa que Dios le dio, usted tiene seguridad de que usted la tiene. Usted tiene seguridad de que ya Dios le contestó, porque está escrito en su palabra. La palabra dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye, tenemos las cosas que le hayamos pedido. Esta fe solo la vamos a tener cuando subimos a las alturas. La oración con fe nos lleva a desarrollar intimidad con Dios. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Moisés desarrolló una tremenda intimidad con Dios, tanto que hablaba cara a cara con Él. Donde hay intimidad, hay confianza. En las alturas tú aprendes a oír la voz de Dios. Tú solo vas a oír la voz de Dios cuando tú habites en el refugio de Dios. En el valle tu confusión no te dejará oír la voz de Dios. Samuel aprendió a oír y discernir la voz de Dios porque él estaba en el refugio de Dios. Él vivía en el templo y allí él oyó
o la voz de Dios y aprendió a discernirla. Tú puedes reconocer la voz de tu esposo, tu esposa, tu hermano, tus hijos, porque tú tienes comunión con ellos, tú tienes familiaridad con ellos, tú habitas con ellos diariamente. De la misma manera, tú vas a aprender a oír la voz de Dios cuando tú estés en intimidad con Dios, cuando tú le busques de verdad, cuando tú tengas ese tiempo de comunión con Él. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay una diferencia grande cuando tú estás en el valle a cuando tú estás en las alturas. Hay diferentes maneras de oír la voz de Dios, pero cuando tú estás viviendo una vida de intimidad con Dios, tú aprendes a oír y discernir su voz. Es en las alturas donde tú te olvidas de tus problemas y tú ves a Dios. Quizás usted diga, ¿qué es estar en las alturas, hermana? Estar en las alturas significa ese tiempo de intimidad con Dios que usted toma diariamente para orar y buscar el rostro del Señor. Es ese tiempo cuando usted se encierra en su cuarto de oración, se encierra allí en ese rinconcito que usted ha preparado para buscarle, en su cuarto de guerra, y usted le busca a Dios sin importar nada, ni las circunstancias, ni pensar en nada ni en nadie. Usted se olvida del mundo y usted se mete allí con Dios. Estar en las alturas significa beber de la fuente, es leer su palabra, es meditar en ella, es atesorarla en el corazón, es dejar que la palabra moldee nuestra manera de pensar, renovando nuestra mente conforme a lo que Dios dice y no conforme a lo que el mundo dice. En las alturas tú alabas a Dios por sus proezas, porque Él no falla. Es en las alturas, en ese cuarto de oración, donde tú puedes abrirte y ver las cosas como Dios las ve y comenzar a mirarla, a visualizarla, ya hecha, materializada en el mundo físico, y entonces tú le alabas por lo que Él hizo. Tú le alabas aunque tú no ves nada todavía, aunque tú no has visto nada, aunque todavía los problemas siguen, pero tú le alabas porque tú sabes que Dios ha obrado. Tú le alabas porque hay una convicción en tu corazón que esto ha sido hecho. Yo me acuerdo cuando Josué y yo fuimos a África, a Ghana, a una cruzada con nuestros hijos, y allí en la cruzada fue tremenda. Pero cuando regresábamos de Ghana y entramos a Costa de Marfil y aterrizamos en Costa de Marfil, cuando descendimos, hicimos la aduana, vimos que había un problema grande. Allí todos los vuelos estaban cancelados. Había habido un problema en el gobierno de Costa de Marfil, un golpe de estado, algo así, y todos los vuelos fueron cancelados en el aeropuerto. Nuestro vuelo fue cancelado. Nosotros teníamos un vuelo de Costa de Marfil a París, Francia, y de París, Francia, a los Estados Unidos. Estábamos sin vuelo, no sabíamos qué hacer, no hablábamos el idioma que era francés, no sabíamos a dónde ir, estábamos estancados en el aeropuerto. La mujer le dijo a Josué, no hay nada que hacer, todo está cerrado. Y allí, en esa circunstancia difícil, nosotros nos unimos en oración y comenzamos a clamar a Dios. Subimos al alto refugio y comenzamos a hablar la palabra. Señor, tú nos trajiste aquí, tú nos sacas de aquí. Señor, tú eres el que abres caminos donde no los hay. Señor, tu palabra dice que tú eres el que abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Haz la obra para nosotros. Así que comenzamos a orar, y cuando terminamos de orar comenzamos a alabar a Dios en medio del aeropuerto. Comenzamos a cantar y a alabar a Dios y a darle gracias porque Él sabía lo que estaba haciendo y Él haría algo. Él estaba trabajando para nosotros porque nosotros somos sus siervos y estábamos haciendo su voluntad. Así que estábamos trabajando para Él. Él haría algo para nosotros, y allí vimos la gloria de Dios. En el momento, la muchacha que le había dicho a Josué que no había nada que hacer, vino y buscó a Josué y le dijo, los vi allí como estaba con su familia, y aquí tiene un pase para ir a uno de los mejores hoteles de Costa de Marfil, de 5 estrellas, todo pagado, comida incluida, y allí pueden estar hasta que se vuelva a abrir el aeropuerto. Dios siempre abre camino
donde no los hay. Dios quiere que nosotros subamos a las alturas en los diferentes momentos difíciles. Usted recuerda, Elías estaba triste y todo acongojado por las amenazas de Jezabel y se metió en una cueva. Y Dios vino a hablar con él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Sal de esa cueva y sube al monte de Dios. Dios quiere que subamos a las alturas. Es en las alturas donde tú puedes ver a tu enemigo vencido. Si usted se fija, cuando Goliat, la diferencia de estar en el valle y las alturas. Cuando Goliat y David se enfrentaron, la Biblia dice que estaban en un valle. El gigante miraba a David desde el valle, y desde el valle él miraba a David, un niño desarmado, inexperto, fácil para destruir. Sin embargo, David, aunque estaba físicamente en el valle, no estaba en el valle. Él había subido a las alturas. Él había subido a refugiarse en Dios, en el conocimiento que él tenía del pacto que tenían con Dios. Y desde allí, desde las alturas, él veía al gigante como Dios lo veía, vencido. Para concluir, el profeta Habacuc buscó el refugio de Jehová su Dios. Él sabía que subiendo a las alturas era la manera de fortalecerse para resistir en el día malo. Quizás tú estés enfrentando un día malo, quizás tú estés enfrentando dificultades y problemas y estás triste, no sabes qué hacer, estás confundido. El Señor te dice: sal de ese valle y sube a las alturas, sube al refugio de Dios, comienza a buscarme en oración y yo te voy a contestar. Clama a mí y yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. El profeta Habacuc nos dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Es en las alturas que el Señor nos fortalecerá. Allí en las alturas, con tu Dios desbastará el ejércitos, como dijo David. Allí en las alturas tú asaltarás muros. Allí en las alturas serán adiestradas tus manos para la batalla, para intensar el arco de bronce. Allí en las alturas tú verás las cosas como Dios las ve. Allí en las alturas tú verás tu victoria. Sube a las alturas de Dios, al refugio de Dios, y verás tu victoria. Amén. Que el Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros en nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio de mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web www.josueirion.org.
Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué y León, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio, porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.